Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y Elena Dante, se viene una nueva columna de esta nueva sección política y de construcción, en la que nuestro compañero Dante nos trae temas para pensar y desarrollar. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Dante? Hoy la verdad que estuve en disputa y lo encontré y lo preparé bien. Hoy decidí que capaz enfocarme en el tema que está pasando con la reta en Cava, que ya pasó una semana, si no estoy mal, de, de esto de prohibir el lenguaje inclusivo en las diferentes, en las escuelas secundarias y en las escuelas primarias, a la hora de dar las clases y demás. Me parece muy interesante en el contexto que se da, pero yo decidí volver a la discusión del tema del lenguaje inclusivo y darle una vuelta desde por qué el lenguaje inclusivo existe y qué es lo que busca, cuál es la discusión ahí. Hay una frase que lo va a englobar todo, que va a ir al final, pero primero quiero citar un par de frases que ellos dijeron a la hora de dar este pequeño discurso. Eh, Hablaban de respetar las reglas del idioma español, de sacar el uso de la X y de la E, empezar a prohibir su uso en las distintas aulas, diciendo que se habla otra lengua. Otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Hablando de otra lengua, o sea, decir que dentro de las aulas se está hablando de algo distinto a la facultad que nosotros tenemos interiorizada dentro nuestro, que es la lengua. Ujú. Hay una diferenciación ahí entre el lenguaje y la lengua. Muy importante a la hora de decirlo. Entonces, dice que fuimos para atrás en lengua y en escritura y por eso es muy importante simplificar el aprendizaje para que los contenidos sean de forma más clara. Hay que dominar las normas del español tal cual es. Y bueno, dice que acá estaríamos hablando de una dificultad de la comprensión de texto y de fluidez de lectura y un retroceso en lenguaje y en escritura. Me parece totalmente increíble lo que se está diciendo porque no me parece que hay un razonamiento muy bueno en este sentido. Pero voy a volver para atrás a la frase de respetar las reglas del idioma español. Sabiendo que estas reglas vienen impuestas desde el sentido común, desde el panorama hegemónico que nos dan las naturalizaciones de las distintas actividades, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, trabajamos, dormimos, estamos para nuestros hijos y demás. Sabemos que muchas de estas naturalizaciones están impuestas capaz por los distintos instrumentos del Estado y nos encontramos con esto de que, bueno, ¿de dónde sale el lenguaje? ¿De dónde sale la lengua? Todo esto es parte de una identidad cultural. Como decía un lingüística que es percursor en toda lo que es la materia de la lingüística, el lenguaje es la facultad o capacidad donde se ven dos entidades y el habla y la lengua son herramientas de la misma. O sea, y la lengua se heredera a través de los individuos. Por eso yo quería hacer una buena diferenciación, porque la lengua no es lo mismo que el lenguaje. El lenguaje es distinto, que es la construcción dentro de la cultura de cada país. Entonces, y es el que es modificable. Nosotros tenemos una argentinidad para modificar el español increíble. Inventamos algo que me parecía a mí muy loco, es la palabra whatsappiame. Es una transformación Sí, sí. muy loca, porque en realidad WhatsApp es qué pasa, y después nosotros verbalizamos el whatsappiame, una tontería. Pero me parecía No, no, pero está claro lo que sí es. Nosotros compartimos hace un par de meses un audio que lo podemos repetir en uno de estos días, donde Víctor Hugo citaba el texto de un docente que hizo todo un relato, una narración, y decía: hoy me voy al breakfast y después me voy a hacer gym y después me voy a tomar me voy al shopping y claro. haciendo irónicamente esto, ¿no? ¿Cuánto hemos incorporado y no hay problema con el resto de las palabras? Claro, bueno, era un poco de lo que estaba hablando. Esta incorporación y no visión, culpa del mismo sentido común, de no poder ver qué pasa acá. Entonces, acá llegamos al tema primordial. ¿De dónde viene toda esta imposición de respetar las reglas del idioma español? ¿Qué es lo que está dando el quiebre? El famoso lenguaje inclusivo que viene siendo
tan alborotante en distintos panoramas, desde tantos adolescentes como la gente que no lo entiende, que no lo comprende. Explicar un poco qué es lo que viene a mostrar. A mí lo que me parece interesante es que todas estas transformaciones parten de que la cultura se transforma con la intervención humana. Eso para mí es interesante y partamos de que estamos hablando de identidad cultural. Entonces, es un sentido de pertenencia de un grupo social, la identidad cultural. Y ahí entran costumbres, valores, creencias. Entonces, si mañana viene la gramática y se quiere cambiar, no vamos a decir, hay que respetar el idioma español. No, no, el lenguaje inclusivo no viene a cambiar la gramática. Viene a cambiar la sociedad. Viene a dar un quiebre distinto, donde hay distintos panoramas justamente del sentido común a través de los instrumentos del Estado que no nos están dejando ver cuál es el trasfondo que está pasando ahí. Entonces, hay una búsqueda de la sociedad más igualitaria. ¿Cuál es el famoso transformador de todo esto? Es el feminismo, el que ha pisado fuerte y ha venido a mostrar muchas de estas cosas que son interesantes, a romper con todo este sistema patriarcal, capitalista, y buscar una sociedad más igualitaria. Allá donde se ha promulgado la ley de la interrupción del embarazo y que ha sido una gran victoria para las compañeras, siguen habiendo muchos quiebres, pero se sigue sin entender este lenguaje inclusivo, y vemos todavía periodistas, en aquel caso me acuerdo a Feynman diciéndole a la compañera que yo hablo idioma español. Pero bueno, nada, y estas decisiones son inevitablemente obviamente una decisión ideológica de nuestros compañeros de la reta y demás. Eso está más que obvio. Hay un retrasfondo detrás, que no es por nada que sale ese tipo de ley. Sabemos que lo que están haciendo es querer tirar la pelota para otro lado y no ver lo que está pasando en el panorama central. Pero bueno, seguimos con lo mismo. La ideología y la lengua están intrínsecamente ligadas a la hora de hablar de una cultura y bueno, un poco este tema. Está muy bien, está muy bien. Sí, yo me quedaba recordando a un lingüista, Saussure, que decía el lenguaje se divide en lengua y habla. Esto parte de lo que decía Dante, ¿no? Y que el habla es individual y como individuo el habla se va transformando en base a la vida de los individuos. Y la lengua es más social, más sistematizada, pero eso no quita que se pueda actualizar esa lengua, esa codificación. Sí, a mí me resuena sobre todo qué es lo que molesta, ¿no? Y él dice, bueno, el lenguaje inclusivo viene a modificarla, a transformar la sociedad. Como bien señala esto del feminismo, hace muchos años, digamos, ahora surge el tema de la E, sobre todo por un sector por ahí de personas que dicen que se autoperciben no binarias y que se identifican y dicen, bueno, no me identifico con esta forma binaria de un género u otro, pero el lenguaje no sexista, o sea, de que el universal no sea el masculino, ¿no? El todos se viene disputando desde hace mucho por las feministas, y no implica utilizar la E, sino, por ejemplo, en lugar de decir dirigirnos, ¿no? Decir los estudiantes, pues decir, bueno, la comunidad educativa o los y las estudiantes, o sea, no solamente las y los, sino también buscar universales colectivos que incluyan a todos los géneros sin tener que individualizar, porque siempre cuando queremos totalizar es el genérico masculino, y eso habla del poder, ¿no? Entonces, aparte estas preferencias lingüísticas conservadoras vienen a través de la RAE. De la Real Academia Española, no, ¿cómo es? Sí, Real Academia Española. Real Academia Española, estaba bien. Y es como, súper cuadrado lo que me estás diciendo. Estamos volviendo años atrás. Y aparte, si yo estaba investigando, me di cuenta que el gobierno de la ciudad varias veces ya había aprobado cursos de lenguaje inclusivo, pero el gobierno de la ciudad, yo te estoy hablando de la reta,
que los estaba dando años atrás. O sea, que no es que obviamente que venía teniendo como algo que lo evitaba. No, ahora se le ocurrió meter esto. Un volantazo como para llamar la atención a la opinión pública. Está claro, está claro. Y aparte me gusta esto de que citemos la RAE, porque tiene que ver para mí con lo que estamos hablando, ¿no? Con las fechas de la independencia y todo, porque la RAE es una institución privada. Solo de varones, aparte, ¿no? No, yo vi una foto donde habían 25 personas y habían 2 mujeres. Ah, wow. La que barre y la que te limpia la mesa. ¿No? Sí, no, qué feo lo que están diciendo. No. Y sobre todo me llamó la atención, estaban todos para la selección de fútbol de sub-90, porque eran de 70 para arriba, y que no es el problema. El problema es que los cambios culturales, socioculturales, vienen también con las nuevas generaciones, y me parece que a mí, yo tengo la idea de que todo lo que abraza no debería molestar, sí lo que excluye, ¿no? Lo que discrimina, lo que fracciona, lo que divide, lo que saca, ¿no? Todo lo que es para abrazar, otros, no debería molestar. Y sí, digo, pensando en esto, lo que el chiste que estábamos haciendo de la foto de los miembros de la RAE, vuelvo, una institución privada financiada mayoritariamente por el rey de España, por lo tanto estamos nosotros mismos sojuzgándonos a un planteo de una institución privada que ya quedó vetusta, ¿no? Y en lugar de hacernos carne de nuestra propia independencia, de lo que queremos hacer, cómo decirlo. Y cuánto esto, ¿no? Los cambios, lo hemos dicho varias veces también acá en Pensar en Nada, los cambios le cuestan más a nosotros los grandes que a los chicos. Los chicos hoy por hoy no tienen ni problema en estos temas, y en 2 o 3 generaciones esto ya no se discute más. Es que era el tema de lo que yo decía, era generativo. Si vos al niño le empezás a decir o le mostrás cómo hablar, esas cosas, después lo termina normalizando. No lo trata como algo distinto. Al revés, tengo un amigo que dice otros, ¿por qué? Claro. Entonces cae ahí. Y hay algo más que capaz me faltó citar, que me parece re interesante, que fue cuando yo cursé el CBC el año pasado, que era a un autor marxista, lingüística en la época de la URSS, y que llamado Voloshinov, que habla de esto, de que el lenguaje, hay una lucha de clases, pero desde los signos. Entonces me parecía súper actual y contemporáneo pensar el lenguaje inclusivo como una lucha totalmente impuesta entre un paradigma que viene a cambiar y otro que viene a decir que no. Que no porque es distinto y yo lo tengo normalizado. Acá también decía que la lengua es un proceso un proceso generativo continuo y realizada en la interacción socio-verbal de los hablantes. Un poco de lo que veníamos hablando, que lo habla en el marxismo y la filosofía del lenguaje. Me cita a Voloshinov, Dante. Me cita a Voloshinov, y no me hace acordar a todos los autores que han sido censurados estos últimos meses, pero igual me retrotrae a las investigaciones sobre los mitos culturales y los cuentos y las leyendas, que también han sido en su mayoría no escritos, sino transmitidos generación tras generación oralmente, y cómo ahí se ha jugado en cómo te cuento la historia, incluido, ni que hablar, la historia de los carnavales que han sido censurados históricamente por fiestas paganas y anticlericales, y los cuentos que, digo, los más tradicionales, ni que hablar, vamos a discutir ahora sobre las historias de los Grimm, pero el de Caperucita Roja, las historias que se han transformado contando esa historia que ha llegado a los cuentos infantiles, pero un día nos vamos a poner a analizar todos esos cuentos, de qué se trata, de qué está hablando en realidad, a ver si todos nos horrorizamos de lo que está diciendo, de lo que está pasando, etcétera, etcétera. Bueno, nada, interesantísimo hoy la columna Súper debate, me parece, bueno, para seguir pensándolo, sobre todo esto, ¿no? Como disputa y como transformación, y me quedo, digo, como todo tiene, cómo vamos hilando, ¿no?
como algo aceptado voluntariamente o esto naturalizado, decir, bueno, el dominio español, la RAE, o sea, nos rige la RAE, esto que estás diciendo, bueno, esa sería, en lugar de pensar en cuestiones más latinoamericanas, más propias, más colectivo, ¿no? más colectivos, ¿no? Claro. Sino, bueno, la verdad viene desde otro lado. Y esto que me quedé pensando también en lo que vos decías de lo que abraza y lo que excluye, lo vinculada va también a lo que hablábamos en géneros, ¿no? Esto de excluir a quien te está planteando algo revolucionario y que está rompiendo con el binarismo, ¿no? Bueno, Tal todo cual, tiene que tal ver cual. con todo, está todo Todo muy tiene- relacionado. Todo. Muy relacionado. Muy bien armado. Estamos bien de tiempo, así que no hace falta que salgamos corriendo. Me sigo quedando en esto que estamos hablando del lenguaje inclusivo, porque también digo, cómo juega esto que decíamos al principio, ¿no? Los medios de comunicación, porque como sale en la tele, ya si lo estamos viendo en cualquier provincia o acá, es como que lo vemos y es como que se prohibió el lenguaje, la E en todos lados. Y ahí también juega, ¿no? El poder de los medios de comunicación. El centralismo de el Buenos centralismo. Aires. Y cómo nada, esto, un simple ciudadano o chico chica, esto que digo, en las escuelas se tomó, a partir de esta semana está prohibido decir la E. No, pará, estamos hablando de una toma de decisión que fue en la ciudad, que es otro distrito, que no influye, la provincia tiene su propia Dirección Nacional General de Escuelas, etcétera, etcétera. Bueno, nada, como hay algunas noticias, pero hay un montón que pasan todos los días que son tomadas como generales y que nos tocan a todos, ¿no? Sí, a mí me parece fundamental que, o sea, prohibir algo que no estaba, que no era una imposición, sino que es, como dice Dante, una cuestión ideológica. O sea, digo, quien empezó a utilizarlo, o sea, cuando vos escuchás, está evidenciando, está visibilizando ciertas existencias, ciertos modos de ser y estar. Entonces, está disputando un sentido, no está imponiendo, porque quien habla en inclusivo, que no habla con la E, no le exige a los demás, ¿no? Entonces, ahí está esta prohibición, vos decís, bueno, ¿dónde está el autoritarismo, no? Bueno, cerramos acá, si les parece, bloque Elena bueno. Dante, y nos vamos a la tanda de la radio, y esta vez métame la del programa, ya que estamos con tiempo. Ahora sí, agregué la que me había salteado, la del programa, ahí ya que estamos con tiempo, y mientras vamos viendo si lo vamos contactando al licenciado Barchi.